Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Yo quiero agradecer muy cumplidamente al doctor Luis David Suárez, que es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Cannabinoides, el que esté aquí conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Luis David? Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Muy encantado de estar contigo. Gracias por el tiempo y saludos a tu auditorio. Es claro que en la historia del hombre, la aplicación me acuerdo aquel libro de la herbolaria que le devolvió el Papa Juan Pablo II a México, que era parte, ¿te acuerdas? Del acervo cultural de la Biblioteca Vaticana. Y ahí venía, entre otras, un compendio de las hierbas que se utilizaban en tiempos precolombinos para aliviar a la gente. Y ahí estaba la cannabis, o el cannabis. Y hoy nuevamente vuelve a ser esto motivo de disquisición, cuando es innegable que el cannabis como tal tiene aplicaciones que son prácticas y son de carácter medicinal. Esto es un hecho incontrovertible. Sí, yo creo que afortunadamente ya pasamos en México de la discusión de si vamos a regular la cannabis a cómo y cuándo la vamos a regular. Y la tenemos que regular precisamente porque es una planta, una flor con un montón de usos terapéuticos y un montón de aplicaciones que pueden ser muy benéficas, no solo para nuestros pacientes, nuestra población, sino para México en su conjunto, como un país en vías de buscar nuevas alternativas de desarrollo. Estás en la organización de este Simposium Internacional de Medicina justamente en base al cannabis, el próximo día 5 y 6 aquí en la capital de la República Mexicana. ¿Cuál es el centro de la discusión? ¿Qué es lo que podremos entender después de acudir a una serie de citas técnicas, científicas, sustentables, basadas en la evidencia, en la realidad y en la investigación? Sí, justamente este primer simposio internacional de medicina cannabinoide, lo que queremos hacer es acercar a especialistas internacionales tanto a los médicos mexicanos como al público mexicano para que sigamos conociendo sobre medicina cannabinoide. Hay mucho que discutir. Tenemos que discutir desde si vamos a permitir exclusivamente el uso médico, vamos a permitir el autocultivo, como ya hay varias sentencias que lo avalan. Sentido. Y entonces tenemos mucho que discutir. ¿Cómo vamos a regular la cannabis en México? Afortunadamente, aunque llegamos un poco tarde, digamos, a esta situación, tenemos la ventaja de poder aprender de lo que ha pasado en otras latitudes y de no copiar una regulación que nos permita que se inunde el mercado comercialmente de productos que inclusive pueden ser peligrosos, sino que hagámoslo paso a paso, paulatinamente, de la forma más digamos, inteligente y tomando en cuenta las experiencias de otras latitudes. Un ejemplo muy concreto. No queremos que se entre de plano todos los productos, inclusive comestibles, como que puedes ver si tú vas ahora a un dispensario en Colorado o en California, vas a ver que hay desde las flores, vaporizadores y comestibles, que esos productos comestibles pueden tener gramajes o concentraciones muy altas de los principios activos. En México, y así se hizo en Canadá, entró la legalización total, digamos, el año pasado en octubre, pero no han entrado nuestros productos comestibles. ¿Por qué? Porque requiere una regulación aparte. Tenemos que tener, digamos, un techo de THC para que no pasemos del principio activo que es intoxicante y un piso de CBD para que garanticemos que tiene lo mínimo del principio activo que puede proteger y regular el efecto intoxicante del otro y de esta manera garanticemos la seguridad de nuestros pacientes. Eso es un ejemplo de muchos. Aquí lo importante es que las autoridades, nuestros tomadores de decisiones, los legisladores que están por hacer la ley, la misma COFEPRIS y la Secretaría de Salud, tomen en cuenta la opinión de estos expertos, tomen en cuenta lo que ha pasado en otras latitudes y construyamos la mejor regulación del cannabis, no solo para México, sino la que se tiene en el mundo. Tenemos cómo hacerlo. Pienso que sí, tenemos que aprovechar. Dijiste algo que se me hace clave en todo esto. Hemos llegado tarde a la discusión de algo que debió de haber sido mucho antes, pero en fin, el hecho es que es incontrovertible, es hoy, y yo pienso que ya estamos preparados como sociedad, como gobierno, como entidades institucionales, para darle un cauce que resulte positivo, que resulte de aplicación, que derive en un mejor estadio para la sociedad mexicana y que tenga un sentido incluso hasta de carácter comercial, que pues también pues tendría que ser por evolución natural algo que tendría que estar pasando. Ahora, hay una disquisición entre la parte de lo que sería
la aplicación de los cannabinoides para cuestiones de carácter estrictamente médica, y estamos hablando de la parte recreativa, o sea, mucha gente en este momento me está escuchando, está diciendo, ¿y qué pasa con la otra parte? Sobre esto, ¿habrá también una discusión en este sentido? Bueno, ahí durante Farmacán vamos a tener una mesa redonda en el día 6 de septiembre, cercano a las 4 de la tarde, en las que participarán, por ejemplo, Víctor Gutiérrez del Movimiento Unido, México Unido contra la Delincuencia, Sara Snap, Citlalia Leonca, que es parte de nuestra asociación, y se va a hablar justamente cómo regular el autocultivo en este escenario. Vamos a tener esa discusión porque es muy importante, eso ya se dio también en la Suprema Corte. Digamos que hay dos discusiones que están dando en paralelo ahorita. Uno es lo que está pasando en la Cámara de Diputados y Senadores, que corresponde a las jurisprudencias y que va más sobre el tema de uso, no nos gusta el uso recreativo, preferimos la palabra responsable adulto, pero que va más sobre esa línea, y lo otro que está pasando en COFEPRIS, que con esta última sentencia que se dio a mediados de agosto para este niño Carlos Garfias, ya le ponen una temporalidad de 180 días naturales al Poder Ejecutivo para que emita un reglamento, ¿no? Entonces, por un lado está la discusión de lo de salud en la COFEPRIS y por el otro lado está la discusión de la Ley General del Cannabis en la Cámara de Diputados, que pues será un reglamento superior a lo que emita COFEPRIS. Entonces, esperamos que puedan ir en consonancia y que si se emite esta ley del cannabis ahora que se va a aprobar en este periodo legislativo, den un periodo de gracia, o sea, no entre en vigor inmediatamente, sino que dé un periodo de gracia entre el cual se homologue también el reglamento que tendrá que emitir COFEPRIS. Pero efectivamente llegamos tarde. Sin embargo, llegar tarde ahora nos confiere la ventaja de poder aprender de la experiencia. Es un tema muy complejo de regular. Ojalá y así lo hagamos, ¿eh? Y yo pienso que esto nos debe llevar a una serie de decisiones que vayan en función de asertividad. Luego a veces hacemos las cosas medio grises, medio opacas o graduales, de tal manera que a lo mejor no llegamos a concretar algo que verdaderamente acepte o no esto que es por demás innegable, que es una realidad en el mundo, que es una realidad en la historia, que es una realidad en países que han tomado determinaciones que en su momento fueron criticadas y que hoy, en su aplicabilidad, estamos viendo que se han integrado al vivac con un equilibrio natural. Espero que se aproveche para hacer las cosas bien y que este simposio que se convoca, primer simposio internacional de medicina de cannabinoides, 5 y 6 de septiembre, aquí ¿en dónde? Es en el Palacio del antiguo Colegio de Medicina, en la calle de Brasil, en el centro histórico, en ese recinto tan hermoso de la UNAM. Los días 5 y 6 empezamos a las 9 el día de mañana, terminamos como a las 7 de la noche, y el viernes igual de 9 a 6 de la tarde. Es un programa muy completo, componentes de todo el mundo. Habrá una mesa también que discutirá la regulación en América Latina, que aquí tenemos una situación también diferente. En nuestros países en América Latina hemos sido víctimas de esta estrategia de criminalizar la cannabis, y hoy nos toca también buscar una regulación que pueda hacer justicia social a nuestros pueblos, además de garantizar el acceso a la cannabis regulada y segura para nuestros pacientes. Hagámoslo bien, hagamos con un sentido, otra palabra que me gustó que usaste, con responsabilidad. Y esta responsabilidad viene desde la base legal hasta su aplicabilidad. Y, hombre, por Dios, que hagamos algo como debe de ser. Ya llegó el tiempo y pienso que los países, en lo general, país como Estados Unidos, en lo particular, estado por estado, ha venido concatenándose una serie de acciones que han llevado hacia la legalización de algo que, pues, ya tiene muchos años, ¿no? En donde yo creo que tendríamos que pasar de las palabras o las satanizaciones y los tabúes a los hechos incontrovertibles. Y esto, pues no hay nada que se oponga, yo espero. Luis David Suárez, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio, Pedro. Y ¿sabes qué? Hagamos un compromiso de las conclusiones. Claro, de todo venirlas a compartir aquí con tu auditorio, por favor, por supuesto. Con mucho gusto. ¿Sale? Con mucho gusto. Lo hacemos así. Ya, cerrado. Ahí lo cerramos, ¿no? Sí, claro.